Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Aquí os traigo hoy un nuevo alfiletero que lo vi y me enamoró. Es esta linda ovejita que, como veis, tiene unos bolsillitos en los laterales para meterle todo lo que necesitemos a la hora de coser y obviamente para clavarle los alfileres. Quería pediros un pequeño favor. He visto que el 70% de la gente que me ve no está suscrita al canal. Así es que si os gusta el trabajo que hago, por favor suscribíos. Me ayudáis un montón solamente con eso. Así es que nada, no me enrollo más y venga, vamos a coser. Para el cuerpo de la oveja vamos a necesitar dos piezas. Una de ellas de 35 por 10 y la otra de 29 por 15. Y para el faldón con bolsillos vamos a necesitar una pieza de 30 por 15 y dos piezas de 14 por 15. Estos patrones de aquí son para la cabeza, el pelito de arriba y las orejas. Las tenéis en el patrón descargable con todas las medidas del resto de piezas. Además, para decorar podemos usar cintas, puntillas, madroños de estos chiquititos, botones, lo que os apetezca. Vamos a empezar por el cuerpo. En estas dos piezas tenemos que buscar el centro. Tenemos que buscar tanto el centro así en horizontal como el centro en vertical. Lo tenemos que hacer tanto en esta pieza como en esta. Una vez tengamos los centros buscados, vamos a doblar la tela así en 4 y le voy a redondear un poquito las esquinas. Con redondear un poquito es más que suficiente. Como veis, solamente le he quitado un piquito muy chiquitito. Y en esta de aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a unir bien las 4 esquinas. Si esto os cuesta hacerlo así directamente a mano, hacedlo con un taponcito, con una moneda o alguna cosa así. Como os digo, la curva es bastante chiquitita, así que algo que no sea muy grande. Ok, ahora vamos a empezar a unir. Mirad, vamos a unir primero el centro de esta pieza, de la pieza que mide 15, con el centro en vertical de la pieza que mide 35 por 10. Vamos a unir así centro con centro. Ahora lo vamos a unir también aquí este con este, centro con centro. Ahora ya tenemos esto unido, vamos a unir ahora este centro con el centro de aquí del lateral y este con este otro. Ahora ya vamos a empezar a unir todo este trozo que queda entre los alfileres. Vale, os cuento. Para empezar a unir todo depende del lado que unamos. Siempre tenemos que dejar esta tela que va con esquina hacia nosotros y la tela plana hacia atrás. Vamos a ir uniendo desde el alfiler hacia adentro. Pero al llegar a la curva tenéis que tener una cosa en cuenta. Nosotros no unimos el borde de la tela, sino que tenemos que unir a 1 centímetro más abajo. Por lo tanto, la tela de la curva, veis que se queda como fruncidita. Se tiene que quedar así, un poquito fruncida, porque nosotros unimos aquí abajo, a 1 centímetro del borde de la tela. Hasta llegar aquí, a la mitad de esta línea recta. Cuando lleguemos aquí a la mitad de esta línea recta, vamos a empezar a unirlo ahora de este modo, con la pieza que tiene la esquina curva hacia nosotros y la recta hacia atrás. Y volveremos a colocar aquí la tela uniendo siempre a 1 centímetro del borde. Y así lo vamos a dejar todo unida, toda la curva.
Vamos a unir del mismo modo todo alrededor. Ya he cosido todo. Ya he cosido todo alrededor y le he dejado aquí una aperturita para poderle dar la vuelta. Le voy a dar la vuelta y lo voy a rellenar todo con guata. Bueno, pues ya está acabado de rellenar y cerrado. Le dejé aquí la apertura y la he cerrado porque como aquí encima va a ir la mantita con los bolsillos, así no se va a ver la apertura. Vamos con la mantita. Pensad que estas dos piezas tenéis que ponerlas así con el 15 igual que esta pieza y doblar de este modo. Ahora sobre estas dos piezas dobladas le voy a colocar aquí al borde así una puntillita, tanto en esta como en esta. Ahora ya vamos a colocar los bolsillos aquí de este modo, uno aquí y el otro aquí. Colocamos esta pieza encima. Voy a sujetarlo todo con alfileres y a coser todo alrededor. Le vamos a dejar aquí una apertura para darle la vuelta. Y las esquinas dejarlas redonditas. Ya lo tengo cosido, he dado la vuelta y planchado. La aperturita está aquí. Y ahora lo que voy a hacer es dar un pespunte, no todo alrededor, sino solamente por esta parte, en ambos lados para dejarlo bien sentado. Esta parte irá aquí encima. Y luego le daremos unas puntadas para que quede ya aquí sujetito los bolsillitos en la oveja. Vamos ahora a hacer la carita. Lo voy a decorar un poquito los bolsillos para que queden más monos. Le voy a poner un yo-yo. Para ello he cortado unos circulitos de 6 centímetros de diámetro. Y bueno, ya hemos hecho yo-yo más veces. Estoy segura de que todas sabéis hacer un yo-yo. Vamos a irle dando un hilván al borde, muy chiquitito. Al terminar el yo-yo, hay veces que el nudo no queda muy grande y cuando tiras para fruncir el yo-yo, el nudo se salta, se va corriendo por la tela. Entonces, yo lo que hago para evitar que eso ocurra es que meto la aguja por el medio del hilo y así ya ahora, tire lo que tire, ya el nudo no se va a ir de su sitio. Sino también lo que podéis hacer es darle un par de puntadas al empezar y así de ese modo el nudo no se os va a meter hacia adentro. Voy a cerrar bien el yo-yo con unas puntaditas y lo vamos a colocar así aquí en medio. Y ahora aquí encima le voy a coser el botoncito de madera encima. Y aquí en este lado le voy a hacer como un lacito con cinta de esta métrica y se lo voy a poner aquí también con otro botoncito en medio. Para hacer el lacito colocáis la cinta así cruzada de este modo. Depende del tamaño que le queráis dejar al lazo, lo cruzáis un poquito más, un poquito menos, o lo dejáis más abierto. Y una vez que lo tengamos así, voy a empezar aquí dando como un par de puntaditas así y vamos a ir haciendo como un mini hilván hacia arriba. Una vez que lo tengamos todo hilvanado aquí, lo voy a fruncir bien y a darle unas cuantas pasaditas así, con el hilo dando vueltas, y le damos aquí un par de puntaditas hacia un lado y hacia otro. Para que quede el lacito ya perfectamente formado. Y vamos a cortarle un poco los piquitos que queden monos. Y aquí ahora el lacito igual, ahí en el lado que queráis, le vamos a dar unas puntaditas y ahora aquí le voy a poner un botón en el centro para decorar. Y ahí ya lo he dejado así decoradito. Y en este lado le voy a poner una etiqueta de hecho a mano. Bueno, pues ya tenemos esto todo decorado.
Estas son las siguientes piezas que vamos a hacer: la cara, las orejas y el pelito. El pelito lo voy a hacer con esta misma tela, las orejas con esta de aquí y la cara con esta en cuadritos beige. Voy a colocar aquí la carita y la voy a marcar. Las orejas, este patrón es la mitad. Para vosotros voy a intentar teneros el patrón completo. Vamos a colocar así y ahora le voy a dar la vuelta y lo voy a colocar aquí. Y con este voy a hacer lo mismo. Esto, como justo vamos a coser por la línea, intentar ser bastante precisos en el dibujo para que las piezas luego queden perfectas. Voy a sujetarlo con algunos alfileres para coser y vamos a coser justo por la línea. Vamos a cerrar todo, no vamos a dejar nada para darle la vuelta, ¿de acuerdo? Ya tengo aquí las 3 piezas dadas la vuelta. Para darlas la vuelta lo que he hecho ha sido hacerle aquí una pequeña rajita en la zona central de las 3 piezas. Tampoco le hagáis una rajita demasiado grande, no es necesario. Ahora las vamos a rellenar. Las orejas no, la oreja no se rellena, vamos a rellenar. Vamos a cerrar ahora así la apertura con una puntadita. Así, tampoco hace falta que sea escondida. Vamos dando así unas puntaditas en redondo, cerrando las aperturas. Pues ya tenemos aquí las orejas, el pelito y la cabeza. El pelito va a ir colocado así como aquí delante, de este modo, y las orejitas van en medio. Las orejas las vamos a doblar por aquí así por la mitad, de este modo, quedando la raja aquí dentro escondida. Esta ni se la voy a cerrar porque no es necesario. Y voy a colocar las orejas así aquí arriba, aquí en la parte superior de la cabeza. Mirad que nos va a quedar el borde ahí como con la costura. Y aquí justamente donde está, que quede bien centrada, voy a poner aquí un par de alfileres y voy a coserla aquí un poquito, así unas puntaditas aquí y aquí. Y así le voy a ir dando una puntadita por todo el borde de la cabecita. Así vamos a coser como más o menos desde el centro unos 2 centímetros hacia un lado y otros 2 centímetros hacia el otro. Ya lo tenemos, sujeta ahí. ¿Veis el trocito que he sujetado ahí? Y ahora aquí encima le voy a colocar el pelo. Esto va a quedar así. Aquí, si os queréis ayudar con un poco de silicona caliente para hacer la primera sujeción y luego coserlo a mano, a vuestro criterio. Ok, una vez que ya lo tengo aquí arriba sujetito, aquí abajo me voy a traer aquí el hilo y le voy a dar aquí así como unas puntaditas sujetando. Y aquí le voy a hacer un nudito. Siempre cuando acabéis de coser, perded el hilo y ahí, que entre el nudo. Se oye un pequeño clac cuando el nudo entra dentro de la tela. Y ahora ya podéis cortar. Ahora, para acabar de la carita, que queden las orejas más monas, aquí así le voy a dando aquí una puntadita solamente así, para sujetar ahí un poquito la oreja, y aquí igual una puntadita aquí a cada uno de los lados. Lo voy a sujetar con un alfiler para justo donde están los alfileres, para que ya las orejitas se vean así abiertitas y de este modo. Bueno, pues ya tenemos aquí la carita de la oveja con sus orejitas así de punta. Ya tenemos aquí las 3 piezas preparadas. Lo primero que vamos a montar es este. Ahí lo vamos a dejar bien sujetito. Ahora la cabecita va a ir colocada así aquí. Vale, lo que voy a hacer es ahora ya con la silicona caliente, le he dado aquí un pelín de silicona y aquí otro poquito. Nada, le he dado un poquito, como un par de hilos, solamente para que lo sujete en esta parte, nada más, para luego poderlo coser más tranquilamente y que no se mueva, al igual que la cabeza. Para luego poderla coser bien,
Ahí voy a poner un poquito de silicona que quede bien sujeto y listo, está ya sujeta a la cabeza. Aquí ahora le voy a dar unas puntaditas escondidas, tanto aquí debajo como aquí arriba, para que la cabeza, aunque esté pegada con silicona, que no se vaya a mover. Vamos a ponerle las patitas a la oveja. Entonces, yo voy a utilizar para ello unos carretitos de estos que encontré en un bazar por casualidad, que son de maderita, y con unos palitos de estos que también suelen vender en bazares, le voy a hacer un poquito como si fueran los ejes, así. Lo voy a pegar ahora con silicona caliente y con ello voy a hacer los ejes. Si por lo que sea no encontráis este tipo de carretitos, porque yo sé que no es fácil encontrarlos, yo los encontré por pura casualidad, la verdad sea dicha, podéis utilizar carretes normales de hilo. Mirad, yo estos hice con ellos llaveritos para mis alumnas, los forré con tela, les pones una telita alrededor y la cosa es con una punta escondida y bueno, luego le puse unos hilos por encima, pero son meramente decorativos, ¿no? Estos los podéis utilizar también para hacer llaveros que quedan súper bonitos. Y si no, pues con este tipo, pero yo creo que mejor con los que son como más cortitos y más gorditos, le podéis hacer así también, poniéndole así dos delante y dos detrás, le podéis también hacer las patitas. Yo, como os digo, se los voy a poner con esto, pero que sepáis que esta también es una muy buena opción para ponerle las patitas. Este palito lo he cortado a 10 centímetros y lo que voy a hacer ahora con silicona es pegarle aquí uno y aquí el otro para que nos queden así las ruedas con esta separación. Estos ya los tengo pegados, los he pegado con un poquito de silicona caliente, los podéis pegar con cola, con lo que queráis. Yo con la silicona porque es mucho más rápido. Aquí también, que esto no os dije, le he dado aquí una puntadita, veis ahí solamente al forro, así, nada, una puntadita aquí a cada lado, para que esto ya no se levante y no se vea cosido por ningún sitio. Ahora aquí le vamos a colocar así las patitas, de este modo, y lo que vamos a hacer es coserlas con una puntadita aquí dando vueltas a la maderita, ¿de acuerdo? Voy a coser una y os enseño. Aquí vamos a centrarlo bien, voy a ver si lo puedo sujetar así con un par de alfileres para que no se me mueva. Ahí que os quede centraditas las patas, igual a la misma distancia por ambos lados. Voy a poner una hebra doble para que tenga un poquito más de resistencia y que le tenga que dar menos vueltas. Un nudito y empezamos. Las vueltas se las vamos a dar aquí, pegado a la ruedita, al carrete de hilo. Y le vamos a ir dando así unas puntadas. Aquí le vamos a dar como 10 o 15 vueltas para que quede bien sujeto. Ahora, una vez que hayamos acabado, vamos a sacar por ahí la hebra. Le voy a hacer aquí un nudito, a ver si puedo. Ahí. Y ahora ya lo vamos a meter ahí hacia adentro. Ahí. Y ahora en este lado lo mismo. Voy a quitar ya los alfileres que ya no me hacen falta. Y aquí igual le voy a dar 10 o 15 vueltas. Para que quede bien sujetito. Igual ahí también le voy a hacer un nudito. Y ahí perder la hebra, que entre el nudo. Y listo. Pues igual vamos a coser esta otra de aquí. Pues ya tenemos las dos patitas cosidas para que se nos quede de pie y no se vuelque. Vamos con la carita con un bolígrafo borrable. Así se la he hecho y se la voy a dibujar. Todo es un rotulador específico para tela. Le voy a hacer los ojitos chiquititos.
y la línea del hociquito. Ahora le voy a dar un poquito de colorete. Estos simplemente son pasteles, son tizas de pastel. Ahora con el pastel un poquito en marrón le voy a ir dando por los bordes de la carita. Hay veces que cuesta, podéis así pintar en un cartoncito o algo así, que salga polvito, y ahora lo vais cogiendo con el pincel y es mucho más sencillo pintar con ello. Ok, pues así le voy a dejar la carita. Le he dado también así un poquito de con el color chocolate por aquí, como por el borde donde está el pelito y eso. Y listo. Le vamos a dar ahora un poquito con la plancha en la cara para que borre las marcas del bolígrafo borrable y fije bien el rotulador textil. Esto aquí lo veo muy soso y quizá lo tendría que haber hecho antes, pero ya lo tengo puesto y no lo voy a volver a quitar. Voy a hacerle un punto de escapulario aquí al borde. Se lo voy a hacer en marrón chocolate. No sé si sabéis hacer o no el punto de escapulario, supongo que sí, porque es un punto que en patchwork se hace habitualmente. Se va cosiendo hacia atrás de este modo y se van haciendo como unas crucecitas. En este caso, como la tela tiene rayitas, pues nos vamos a poder guiar bien. Lo que vamos a ir es haciendo siempre avanzando hacia atrás, pero con la aguja hacia adelante. Vamos a ir haciendo como unas crucecitas. De este modo. Esto lo estoy haciendo con un hilo de perlé. Como veis, se va dando una puntadita hacia adelante y atrás avanzamos un poco y tenemos que terminar la puntada a la misma altura que esta aquí donde la terminamos antes. Y aquí arriba igual, vamos a terminar la puntada en la misma línea donde acabamos la otra puntada. Y así de este modo vamos a ir dando toda la puntada hasta llegar al otro lado. Así nos va a ir quedando y la voy a hacer todo por aquí y en este lado la voy a hacer igual. Y aquí veis cómo ha quedado decorado con el punto de escapulario, que la verdad que queda muchísimo mejor. Antes estaba un poco soso. Pues nada, espero que os haya gustado el trabajo de hoy, que os animéis a hacerlo y nada, nos vemos el próximo domingo. Espero que tengáis una feliz semana. ¡Chao!